trabajo en el Hospital de Sant Pau, un hospital del tercer nivel de Barcelona, y antes que nada agradeceros la invitación, puesto que estar en Asturias siempre es un lujo, entre otras cosas porque tengo grandísimos amigos aquí de lucha, compañeros con los que hemos compartido muchísimo, compañeros de la CSI que siempre han sido para mí un referente y los tengo siempre muy presentes. Antes que nada, y antes de empezar propiamente lo que era la exposición, yo os pediría que de aquí extrayésemos cuanto menos un propósito, que es la capacidad que tenemos todos y todas de construir un nuevo paradigma. En todo. Pienso que tenemos la responsabilidad a día de hoy de no responder sus preguntas. Tenemos la responsabilidad de generar nuestras respuestas. Y en la sanidad hay una pregunta y hay una respuesta. La pregunta es, ¿qué sanidad queremos? ¿La que podemos pagar o la que realmente necesitamos? Y es así de simple. ¿Por qué digo esto? Si jugamos a lo que nos están diciendo y nos quedamos con la sanidad que nos podemos pagar, oye, lo tenemos fácil. Quitamos todas las operaciones de altísimo coste y de altísima complejidad y la sanidad será barata de la de Dios. Ahora, eso sí, nuestro nivel de vida, nuestra calidad, será infinitamente peor de la que tenemos. Alguien puede decir, es un exagerado, ¿no? No, no. El último presupuesto presentado por la gerencia del Hospital de Sant Pau para el 2011 nos remitía una serie de ítems económicos y teníamos un ahorro de la de Dios de euros en prótesis de cadera y de rodilla. Cuando lo vi dije, ¿qué quiere decir esto? ¿Que ahora a partir de ahora gestionaremos la hostia de bien y compraremos a bajo precio a los proveedores? Pero no. Y entonces dejaremos de ponerlas. Dije, coño, pues ya está. Tengo la solución a la deuda. Instalamos 2 hornos crematorios y oye, los hinchamos. Mandan pelotas. Y estos son los gestores, estos son los listos. Los mismos que somos los trabajadores, las trabajadoras, los usuarios y las usuarias, eso ni se nos ocurre. Pues a ellos sí. Y con 2 narices, y además sin rubor ninguno. Pero va más allí la cosa. Va mucho más allí la cosa. Y en todo caso la iremos determinando. Y otra cosa muy clara que tiene que quedar en nuestras mentes. Los que hablamos aquí, los que escuchamos allí, tenemos que tener claro que aquello que estamos diciendo hoy, lo que se está defendiendo, no son los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. No. Lo que estamos intentando defender es la calidad de vida y de salud de nuestros hijos y de nuestros nietos. Si hoy no lo defendemos, ellos lo van a pasar muy mal. Porque tanto tengan, tanta salud van a tener. Y pienso que eso ellos no se lo merecen. Nosotros tampoco, pero ellos no. Bien, dicho esto, primero lo que les quería explicar un poco es el sistema catalán de salud. Porque somos raros de pelotas, ya sabéis que hablamos raro, somos especiales, pues el sistema catalán de salud también es raro de narices. Incluso aquellos que se sorprenden porque ahora viene una ola privatizadora respecto a la sanidad, bueno, la sorpresa puede venir única y exclusivamente por el desconocimiento del sistema catalán de salud, porque la privatización en la sanidad catalana viene de hace muchísimo tiempo. Peculiaridades del sistema. Bueno, en principio tenemos lo que es el ICS, que sería la sanidad pública, 100% pública, consta de 8 hospitales de tercer nivel y 427 CAPs o áreas básicas. Luego hay el sistema privado, 100% privado, ahí cada uno se monta su momio, y luego hay una cosa intermedia que se llama la sanidad concertada, que se llama la XUP, Xarxa de Hospitalización de Utilización Pública. Xarxa serían redes, red de hospitales de utilización pública. Estos son concertados, que es gestión privada con dinero público. Así por lo pronto son 69 centros entre hospitales, instituciones y fundaciones. Y algunos de ellos tienen pacto de mejora en sus convenios. Finalmente, hay 2 casos raros
como es el Clínic de Barcelona, un hospital de tercer nivel, y Sant Pau, que es donde yo trabajo, que es el otro hospital de tercer nivel. Estos ya son la rareza absoluta y tienen convenio propio. Que la cosa está arregladita, hay cuantos. El hecho de que se genere esta idiosincrasia tan peculiar es porque antiguamente había una infraestructura ya creada en los hospitales comarcales. Estos hospitales comarcales, la verdad es que en su día fue una buena apuesta porque lo que hacían era dar una asistencia de cercanía y de proximidad a la población. Es decir, a menos de 10-15 kilómetros tú tenías un área asistencial importante que no te podía asistir todas las patologías, pero sí que ciertamente tenías un dispositivo sanitario importante en tu área de referencia. Hasta ahí, fantástico. ¿Qué pasó? Diversas cosas. Primero, que estos hospitales fueron cayendo y fueron siendo obsoletos. Tengamos en cuenta que estos hospitales normalmente eran edificios modernistas de principios del siglo XX y eso se caía a trozos. O se caía a trozos o era una fantástica obra de arte, pero que era poco operativo para realizar la asistencia. Entonces se les ocurre hacer infraestructuras nuevas, más modernas y que se acomoden a los nuevos tiempos. Generas unas infraestructuras de la de Dios, normalmente muy por encima de las necesidades del área de influencia, hasta el punto de que a día de hoy tenemos infraestructuras de estas que tan solo están ocupadas al 50%. Pero claro, cada vez que abres el hospital, lo abres entero. Con lo cual los costes de manutención de esas infraestructuras son enormes. Y luego, añadido, las mentes pensantes cogen y hacen unas políticas sanitarias fantásticas, que es la de confrontar a los distintos hospitales para generar competitividad. Claro, yo eso jamás lo entendí, porque siempre pensé que la solidaridad y la colaboración traerían mejores réditos en la planificación sanitaria que no competir entre hospitales, pero parece que no. Con lo cual, estuvieron los hospitales dándose guantazos unos contra los otros para ser hospitales de referencia en según qué patologías. ¿Y en qué patologías? En las más caras. Porque de ahí se podían extraer estudios sublimes y fantásticos. Por suerte, la población de Cataluña estamos un poco jodidos, pero no tanto. Y las necesidades sanitarias de la población no son tantas como para tener un montón de hospitales de referencia en patologías de alta complejidad que significan infraestructuras carísimas y recursos técnicos de la de Dios. Pero bueno, se hicieron y se están costeando. Pero no solo quedó ahí. Habían guerras entre los equipos médicos para conseguir ser el primero. Porque claro, de allí se sacaba también más pasta. Entre hospitales a más se robaban a los profesionales. Porque claro, decían, no, queremos ser referentes en tal patología, ¿quieres ser mejor este? Todo esto ha significado una estupidez y ha comportado muchísimo más gasto del que realmente se tendría que haber realizado. Sé que aquí se está intentando implantar una cosa que se llama unidad de gestión hospitalaria, ¿vale? Lo voy a pasar muy deprisa, pero pienso que es importante. ¿Por qué? Porque esto ya es un modelo trasnochado y absolutamente caduco en Cataluña. Yo sé que aquí vino un payo, un personaje, que en vez de llamarle esto le dijo dirección clínica y decía que eso era la de Dios. Bueno, pues era tan de la de Dios que fue poco operativo, por no decir caótico. Fijaros un momento. ¿En qué consiste estas unidades? Se recupera lo que en su día Henry Ford hizo en la Ford en la construcción de coches y luego se hizo en el toyotismo, que eran las islas de producción. ¿De acuerdo? Y se tienen que gestionar las áreas como se tienen que gestionar y aquí vamos a producir. Bien. Eso se dio en Cataluña. Eso se dio en nuestro hospital, en nuestro propio hospital, el Hospital de Sant Pau. Fue gestionado así hace 20 y tantos años. Cada jefe de servicio tenía su chiringuito, su servicio y móntatelo rey que tú sabes. Claro, la criatura era un médico de la de Dios, pero gestionaba como tú.
y encima le daba por pensar, pues no. A partir de ahí, ¿qué nos ocurrió? Pues mira, muchísimas cosas. Primero, teníamos tantos recursos humanos como servicios. Y ahí se hacía la de Dios. El contrato a dedo, contrato fraudulento, sumisión absoluta del equipo al califa, no fuera que se cabrease y me mandase a tomar por saco. Pero a la vez iba creciendo constantemente más el poder de esos jefes de servicio, hasta el punto que eran el contrapoder al director del hospital. Y ahí a mí, hasta ahí podíamos llegar. Porque claro, una cosa es que te den el chiringuito y otra que me quieran sacar de la playa. Claro. Y el director cogió y dijo, hostia, esto no mola, tú. Y ahora lo volvemos a centralizar. Esto es el acordeón. Vamos haciendo así y vamos haciendo así. Bueno, ¿qué ocurrió? Y muy importante. Significó en muchos casos la dispersión en la línea gestora y en el propio proyecto asistencial de los hospitales. En el caso del Hospital de San Pablo, que es el que estamos hablando concretamente, eso se notó y costó mucho refutarlo. Porque el poder que llegaron a tener esos jefes de servicio no lo perdieron. Porque cuando tú le das el poder a un cretino, ni con agua caliente se larga. Porque más a más van ganando cuota política de poder. Y entonces ya eso es la de Dios. Teníamos la foto del que inauguró el hospital y el de cada uno de esos payasetes que estaban montando el pito. La gestión era terrible, económicamente un desastre, y la Generalitat ir infundando pasta pública en una gestión absolutamente terrible privada. Lo digo porque luego nos dicen que la sanidad es cara. Los torpes también nos resultan siempre carísimos. Bien, total, se desestima por caótico y poco viable. En todo caso, ¿por qué ocurre eso? Ese sistema, por ejemplo, en el cooperativismo, en las cooperativas, en las buenas cooperativas, no en las sociedades anónimas encubiertas, tiene una razón de ser. La razón de ser es que cuando tú te autogestionas, tú gestionas y tú decides. En estos apartados te dicen, tú gestionas, pero quien decide es el jefe. ¿Y eso en qué se traduce? Cuando todo va bien, fantástico, ningún problema, el jefe tiene más dividendos. Cuando todo va mal, socializamos la miseria, tú gestionas la porquería y te comes los marrones. Pero la gente tonta del todo no es. Y llega un momento que dice, ¿tú quieres la involucración de los profesionales en la gestión? ¿En qué gestión? ¿En la que no puedo decidir? ¿En la que solo tengo que decir sí, amén a todo y recoger la porquería que tú vas dejando? Y así acabó. Se fue a hacer puñetas. Pero en nuestro hospital pisaron el rizo. Y cogieron y dijeron, oye, esto no ha funcionado, pero a ver si podemos hacer un apañillo. Y se metaron algo. De un hospital, de un centro, cogieron y dijeron, de uno vamos a hacer tres, a través de las fundaciones. Y a día de hoy tenemos Fundación de Gestión Hospitalaria, Fundación de Investigación, la Fundación de Reserva, y la Fundación de Patrimonio. ¿Sí? Fantástico. Resultado de todo eso. Hay un flujo de recursos económicos, humanos y de infraestructuras de la de Dios. Y no hay ningún asiento bancario de entrada ni salida que especifique quién está ayudando a quién. Y la única que es deficitaria, ¿cuál es? La hospitalaria.